Y a continuación, bueno, les presento al señor Alberto Martorell, es presidente del Consejo Histórico de Monumentos y Sitios del Perú. Nosotros estuvimos hace tan solo una semana con el viceministro de Patrimonio Cultural, Rafael Barón, hablando de un tema que vimos con mucha preocupación, que observamos fue un reportaje que se publicó en el diario El Comercio sobre cómo se viene dando esta medida del gobierno para agilizar la expedición de certificados de inexistencia de restos arqueológicos para proyectos de inversión. Cuando conversamos con el viceministro nos dijo que lo que se buscaba era agilizar, que de ninguna manera se iba a poner en riesgo patrimonio. Y estamos aquí con el señor Martorell, que había conversado justamente con periodistas del comercio y que había dado la versión contraria. ¿Cómo está? Muy buenos días. Gracias por estar con nosotros esta mañana. Muchas gracias. Es muy importante que un medio de la importancia del de ustedes le esté dando espacio a este tema. Nos interesa muchísimo, señor Martorell. Y cuando conversamos con el viceministro dijo que no había por qué preocuparse. Dijo que se habían reunido, ¿no es así? ¿Ustedes se han reunido? Nos hemos reunido en una ocasión. Escuché la entrevista del viceministro, haciendo una reunión en realidad breve sobre ese tema, sobre alguna cosa particular. En algún otro momento, en el pasado nos hemos reunido, por supuesto, con el señor Barón, pero sobre este tema hemos tenido una única reunión, luego de que se expidió el primero de los decretos supremos, que hubo una manifestación de estudiantes de arqueología y otros colectivos frente al ministerio, y se me convocó a una reunión en la que yo no sentí ninguna capacidad de diálogo. Mi opinión no era importante. Se me explicaba por qué lo que ellos habían hecho estaba bien y por qué teníamos que acatarlo. Claro, lo que él señaló es que habían dialogado y que él no sintió que él no había percibido ningún problema y que no entendía por qué había ofrecido estas declaraciones. Sí, evidentemente hay puntos de vista distintos, ¿no? Okay. en este caso. Nosotros hemos manifestado desde un inicio nuestra preocupación, que hay que verla, no solo, estamos en el caso concreto, pero habría que pensar en toda la dimensión de lo que significa el patrimonio cultural y de lo que deberían significar las políticas culturales en el país, de lo que esto es un colofón, es un capítulo más. Entonces, por ejemplo, si esto fuera acompañado de propuestas, hablamos de inversión. México tiene 34 sitios de patrimonio mundial, nosotros 11. Nuestras culturas son equivalentes. ¿Por qué el ministerio no propone la inversión en cultura para inscribir otros sitios valiosos del patrimonio cultural? Entonces podríamos tal vez entender, aunque está técnicamente mal planteado, pero podríamos entender que forma parte de una política y que se puede ir superando. Pero en realidad el decreto supremo está técnicamente mal planteado. ¿Por qué? El principal problema es el del silencio administrativo. Ajá. El SIRA es un papel, consecuencia de un proceso. Ese papel, de acuerdo al TUPA del ministerio, vigente hasta hace poco, se daba por silencio administrativo positivo, pero solo el papel, una vez realizado el trámite. Ahora el silencio administrativo positivo se aplica para todo, para el trámite arqueológico y para el papel. El trámite arqueológico, de acuerdo a la Ley de Procedimientos General de Procedimientos Administrativos, de acuerdo a la Ley de Silencio Administrativo, es inaplicable para algunos temas, el silencio administrativo positivo. Ajá. Porque el riesgo de que el interés del particular dañe el interés colectivo es muy grande. Entre esos casos está patrimonio cultural expresamente determinado. ¿Y qué pasó en esa reunión que sostuvo con el viceministro? Le dijeron, bueno, las medidas que se están adoptando son tales y tales, y usted sintió que habló y expuso su posición y no le hicieron caso. Sí, mire, yo inclusive le planteé mi preocupación, que la comparto con los televidentes y me parece muy importante, porque tenemos información de muy alto nivel de que se está modificando en ese momento la Ley General de Patrimonio Cultural. Se está modificando la organización del ministerio mismo. Se están creando nuevas direcciones, se está haciendo todo. Esa reingeniería de la que hablan recién se está comenzando a hacer. No se ha hecho en el pasado. Y todo eso sin participación. Y en cultura la participación es un elemento fundamental. Nosotros hemos ofrecido nuestro apoyo. Cuando se presentó los lineamientos operativos... Cuando se refiere a nosotros, ¿a quiénes se refiere? ¿Usted y acompañado de quiénes? ICOMOS, arqueólogos importantes del Perú, colectivos ciudadanos que están preocupados por temas de sus parques que están siendo alterados, grupos organizados de arquitectos y vecinos del centro histórico de Lima que están preocupados porque las casonas se caen casi todas las semanas, perdemos una casona y no hay reacción del ministerio. Entonces, en este último caso le dijimos, queremos dialogar. Hubiéramos querido, por ejemplo, poder discutir el reglamento que han dado después. Me dijo, manden nomás sus ideas. Cuando le dijimos al ministro sobre las directrices operativas, dijo, voy a crear un email donde pueden enviar sus opiniones. Eso no es diálogo.
Eso es, ni menos en cultura, ¿no? En cultura donde la participación... No se pactó ningún encuentro posterior, solamente se habló de comunicación vía email. Ese, en nuestro caso, para los directrices estas de política cultural, es nuestro caso, es el colectivo Somos Cultura que ha reunido, yo no he participado en esas reuniones, pero sé que se han reunido por lo menos 2 meses, todos los fines de semana, y cuando han tenido un documento consensuado entre diversos grupos, lo han planteado al ministerio. Les han contestado, este es el email donde lo pueden enviar. A ver, entonces ya, la preocupación inicialmente es la falta de diálogo, es lo que usted nos está mencionando, a raíz de este primer encuentro que tuvieron y que aparentemente no se ha planteado otros, sino que simplemente sea comunicación vía electrónica. Y el tema está en la reingeniería que se está dando, ¿no es cierto?, dentro del ministerio. Después nos ha dicho el riesgo del patrimonio. El riesgo del patrimonio por el silencio administrativo positivo, por esa reingeniería que no es real. Ok. No es real. Tenemos todavía, por ejemplo, Madre de Dios, donde se ha dado una norma especial para agilizar el CIRA en minería informal, el departamento o la región donde más minería informal hay, no hay arqueólogo. ¿De qué reingeniería estamos hablando? El viceministro me dijo que sí habían arqueólogos que se habían contratado. Madre de Dios han publicado 2 veces la convocatoria y las 2 veces ha quedado, o 2 o 3, las 3 veces ha quedado desierta. ¿Por qué el viceministro nos habría dicho eso? Yo creo que tiene seguramente información parcial, está confundiendo buenas intenciones con acciones reales. Ucayali no tiene o tiene un solo arqueólogo. La mayor parte de departamentos tienen un solo arqueólogo. Hay regiones donde el director regional es un destacado artista, profesor universitario, profesor de diversas actividades, y en él recae ahora la decisión de si hay inspección ocular o no, cuando hay un proyecto de inspección de CIRA. Y entonces, ¿qué capacidades técnicas tiene él para resolver si no tiene arqueólogo? O tiene un arqueólogo que tiene que conocer muchos casos. Entonces, y en 20 días desde que entró en vigencia, o sea, quedan como 10 días para que comience a correr el silencio administrativo positivo. El primer grupo de silencio administrativo positivo es la próxima semana, más o menos. Y el viceministro en las declaraciones que dijo, estamos tomando las medidas para contratar arqueólogos. ¿Cuánto demora un proceso de contratación del Estado? Meses. Bueno, lo que nos dijo el viceministro entonces era que a nosotros también nos llamaba la atención y nos preocupaba esto de la agilización de los certificados de inexistencia de restos arqueológicos, porque le planteamos que al agilizarlo, que por un lado todos estamos obviamente a favor de que no haya trabas burocráticas, porque es lo que todos queremos. Queremos inversión, queremos desarrollo. Por supuesto, pero que vaya, ¿no?, de la mano, que no se afecte la cultura, ni el patrimonio cultural. El viceministro dijo que apenas empezar una obra, se encontrar algún indicio de que se podía dañar patrimonio cultural, eso se eliminaba, se cortaba. Ese es un colofón de trámite que se ha puesto con el nuevo reglamento, que no está en el decreto supremo y que por lo tanto un buen abogado lo puede tumbar, porque no está, la base legal es, lo que han reglamentado es el decreto supremo. El decreto supremo llega hasta el CIRA y una vez que hay CIRA, aprobado un plan de monitoreo. No dice nada de un PEA, que es un proyecto de evaluación arqueológica más grande. Entonces, ese paso para llegar al PEA depende de una inspección ocular. Y lo que dice muestra, por favor, sí, la norma reglamentaria, dice el artículo 7.3 de la 3.3 de la directiva que han dado desde Arqueología del Ministerio, dice, en uso de la competencia de protección y conservación del patrimonio cultural de la Nación, la Dirección de Arqueología o las direcciones regionales de cultura dispondrá la realización de inspecciones oculares de oficio cuando corresponda. ¿Cuándo corresponde? A ver, permítame, o sea, por favor, es potestativo, no es obligatorio. Ese es el reglamento que ha dado el viceministro, que es el señor Barón, ha firmado este reglamento. Por eso, cuando corresponde a lo que refiere usted es ya, ok, nosotros podríamos decir, si se encuentra que hay patrimonio cultural, en ese momento no se da. La inspección ocular, es previo. Es previo. Cuando veo los papeles, veo el expediente y digo, en este caso corresponde inspección ocular, en este caso no corresponde. Corresponda es bien... Es muy abierto, ¿no? Y si es que el que va a tomar esa decisión es un destacado artista, es un destacado profesor de colegio, como hay algunos directores, que está muy bien que sean directores, la cultura es muchas cosas, pero esta decisión es muy técnica. Y él va a tomar esa decisión de cuando corresponda. Ahora, con lo que nos está diciendo entonces, a diferencia de lo que planteó el viceministro, ¿usted cree que sí se arriesga el patrimonio cultural? Sí, ¿Está en peligro? Yo creo que está en grave peligro el patrimonio cultural. Creo que es un proceso... Mire, la semana pasada, el viernes, han tenido una reunión con los arqueólogos que han traído de provincias. Uno de los asesores legales les ha dicho de que están tratando de superar un problema, además del de la inspección ocular. Como es potestativo, por el sistema de respeto a los derechos privados,
lo potestativo necesita autorización del propietario del terreno. O sea, que si el director dice vamos a hacer inspección ocular y el propietario del terreno le dice acá no pasa ningún arqueólogo, como nos sucede en muchas casas en el centro histórico, el propietario no deja entrar al arquitecto y no entra. Entonces, esa inspección ocular no solo es potestativa, que puede que en unos casos la hagan revisando los papeles, dicen, vayan o no, y una vez que lleguen al sitio, el propietario les puede decir, un momentito, ustedes no entran, ¿dónde está su orden judicial para entrar a mi terreno? Entonces, inclusive esa inspección ocular, en versión de los propios abogados del Ministerio de Cultura, en sesión privada entre ellos, está en riesgo. Ahora, mi pregunta sería, el hecho de que de todas maneras se realicen trabajos justamente con este afán de agilizar las obras de inversión, si es que se empieza a trabajar en una obra y se encuentra que hay patrimonio cultural, de todas maneras puede ser dañado en ese proceso. Hay el riesgo de daño, hay la posibilidad de que tengamos, que los hay, arqueólogos probos que van a exigir detener, pero también los arqueólogos dependen de la empresa. Eso era lo que yo quería ir, porque en realidad, claro, más allá de todo este tema, de oficio, como dice usted, ¿no?, que la inspección ocular es fundamental y que no se dé cuando corresponda, que quede en el aire, si es que estaba la garantía de lo que decía el viceministro, apenas empiece a trabajar, se encuentra algo que no paramos inmediatamente, entonces el riesgo en realidad estaría en que el inicio de la obra de por sí ya podría afectar el patrimonio, podría darse, o tal vez que continúe a pesar de que se sepa. Claro, han habido experiencias negativas en ese sentido, o sea, el riesgo está ahí, pero en todo caso, ese plan de monitoreo se aprueba también por silencio administrativo en 10 días, con silencio administrativo positivo. Y ese plan de monitoreo, si pensamos que puede ser una carretera de... El silencio administrativo positivo, para que no reiterar a nuestros televidentes, es que cuando no hay una respuesta va, ¿no? Claro, si el Estado no dice algo, entonces se da por aprobado. Lo que propuso el particular se entiende que es cierto. Y lo han tomado con una precaución curiosa, ¿no? En ese reglamento dicen de que si la información es falsa, o sea que decidieron no hacer inspección ocular porque la información le indujo a error al responsable. Decidió no hacer inspección ocular. Si la información es falsa, se va a multar al particular. Pero la multa no compensa la pérdida del sitio arqueológico. Entonces, y en la práctica, en nuestras ciudades hemos tenido muchos casos en los que el que demuele patrimonio cultural hace su cuenta y dice, ¿y cuánto es la multa? La agrega a sus cálculos de que gana y demuele y paga la multa. Bueno, ¿qué hacemos entonces? Lo penal no se cumple. No, claro, y es muy preocupante lo que nos dice usted. ¿Qué hacemos, señor Martorell? Como le digo, yo conversé con el viceministro, dijo no hay un problema acá. ¿Cómo hacemos para que haya un acercamiento? Le hemos propuesto al viceministro hacer mesas de diálogo. Tenemos 10 años de experiencias, algunas negativas, otras positivas, de aplicación del CIRA como era. Eso significa 10 años de prácticas, buenas y malas, de gente que entiende el proceso, que ha trabajado en el ministerio y ya no está, o que sigue trabajando en el ministerio y que ha trabajado como particular, ambos casos. ¿Por qué no se reúne mesas de trabajo para hacer, por ejemplo, un manual de buenas prácticas, un libro blanco? ¿No? Y a partir de eso se puede reglamentar positivamente, correctamente. Pero hacerlo desde el criterio, seguramente muy bien intencionado, de muy pocos que no escuchan, no dialogan y que están haciendo más cosas cada vez más profundas, es bien preocupante. No, si tal como están las cosas, creo que sí que lo ideal sería no buscar este espacio de diálogo como usted ha mencionado. Y hay propuestas que pueden solucionar el tema. ¿No? Mire, una de las cosas que se ha estado afirmando es que cuando haya un catastro arqueológico vamos a poder tener las condiciones para que las cosas mejoren. Y mire lo que dice la disposición tercera del Decreto Supremo 60 que complementa el 054. Dice, en un plazo de 150 días calendario, el Ministerio de Cultura elaborará el estudio de preinversión del proyecto de inversión, es decir, el estudio del estudio del estudio de inversión pública que cree la capacidad de gestionar el catastro arqueológico. 150 días para ver si es que es viable. Lo dice acá, esto es publicado en El Peruano. Y en 10 días ya comenzó a correr el silencio administrativo positivo para muchos proyectos. No coinciden los plazos. Esa reingeniería está equivocada. Entonces, una propuesta, por ejemplo, concreta sería priorizar territorio. Crear un proyecto especial arqueológico para evaluar el territorio donde hay más incidencia de bienes arqueológicos y donde hay más incidencia de proyectos. Y que ahí se haga todos los estudios y se cree el catastro priorizado. Porque si nos ponemos a hacer el catastro de todo el Perú,
no nos alcanza el tiempo Claro, para sería reaccionar. interminable. Entonces, esa propuesta podría ser, por ejemplo, hacer ese catastro priorizado, que permitiría cierta agilidad, pero dentro de criterios racionales, ¿no? Que es lo importante. Y luego vincular al desarrollo esto. ¿Por qué cuando hacemos una carretera pensamos si va a destrozar o no el sitio arqueológico? ¿Por qué no la asociamos al sitio arqueológico y lo convertimos en un atractivo más de esa ruta? Por ejemplo, pero esa iniciativa no la tiene el ministerio. Bien. Un sitio de patrimonio mundial que sería espectacular para el Perú. Miren, en el norte peruano tenemos 20 Sí, sitios tenemos arqueológicos. cualquier cantidad. Podría inscribirse en los valles de Nailamp y Ayapaec como sitio de patrimonio mundial. Sería más importante que el Valle del Egipto, o tan importante como el Valle del Egipto. Wow. Imagínense ese proyecto de desarrollo. Impresionante. ¿Dónde están las propuestas de desarrollo del ministerio? Señor Martorell, le agradecemos mucho. Lamentablemente el tiempo se nos termina, pero Sí. creo que la propuesta, lo que usted plantea es muy claro y es importante. Nosotros lo que nos gustaría en realidad es que todo esto pueda llegar a buen puerto. Hemos visto el viceministro dijo que había las mejores intenciones, que no se ponía en riesgo. Yo creo que lo más importante ahora es buscar, ¿no? Que haya solución a este tema, que haya diálogo y encuentros para que finalmente no haya ningún tipo de afectación, no solamente en el sentido de la afectación al patrimonio cultural, sino que tiene que ser escuchados todos los sectores para poder tomar decisiones. Tiene que viabilizarse la inversión, importante. eso también es cierto. Eso es cierto, pero y también eliminar inversión las en trabas cultura. burocráticas. También inversión en cultura. Yo le agradezco mucho por Muchas haber venido a gracias, darnos más Carolina. detalles respecto de este tema, muy interesante. Alberto Martorell conversaba con nosotros, presidente del Consejo Histórico de Monumentos y Sitios del Perú. Vamos a hacer una pausa, pero no se me va porque volvemos con más.